Saludos hermanos a cada uno de ustedes en donde se encuentren. Desde acá, desde este lugar, queremos darles una cordial bienvenida. Nos encontramos en un día especial donde quisiéramos compartir con ustedes este importante tema acerca del arrepentimiento según las Sagradas Escrituras, sabiendo que muchos de los que pretenden estar arrepentidos no tienen la mínima idea de lo que significa el arrepentimiento. Y es por eso que en esta tarde, a todos los que nos están viendo, los que van a estar escuchando este mensaje, quisiéramos pedirles que puedan tomar atención y así poder testificar de este maravilloso mensaje de lo que significa el arrepentimiento. Antes de poder comenzar, quisiéramos invitarte a donde estás, nos acompañes, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Padre maravilloso, encontramos únicamente la fuerza y la potestad en su palabra. En esta tarde, Señor, o en el horario que nos puedan estar viendo, Señor, en todas partes de la tierra, quisiéramos que usted toque los corazones de cada uno de sus hijos. También unja nuestros labios y que el poder de su Santo Espíritu pueda, Señor, transformar el corazón de cada ser humano. En esta tarde, en este día, Señor, le pedimos, porque confiamos en los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo y su justicia perfecta. En su santo nombre oramos. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos y todos los que nos siguen a través de este medio, una vez más les damos una cordial bienvenida. Vamos a estudiar acerca del arrepentimiento según las Sagradas Escrituras y quisiéramos que ustedes ahí donde están nos puedan acompañar también. Vamos a empezar a estudiar este importante tema y quisiéramos que el Señor a través de su Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender. Vamos a comenzar con el capítulo 3 del libro de Hechos y el verso 19. Una importante declaración del apóstol Pablo en este libro que menciona acerca del arrepentimiento y de la conversión. Dice lo siguiente: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Noten la expresión de la palabra. Dice que debíamos arrepentirnos. Y luego del arrepentimiento entra el camino a la conversión. Y entonces dice para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermano querido, amigo que tú nos estás escuchando en esta tarde, quisiéramos invitarte a que puedas meditar en este importante tema acerca del arrepentimiento. La pregunta que vamos a lanzar en esta tarde es si nosotros, como seres humanos, es lo que realizamos el arrepentimiento en nosotros mismos. Nosotros somos los que estamos arrepentidos. ¿Nosotros somos los que en algún momento tenemos ese arrepentimiento? ¿O es que el arrepentimiento viene de parte de alguien? Viene de parte de un poder de lo alto que nos convence, que nos da a conocer nuestros pecados. Para eso tenemos las Sagradas Escrituras. A la luz de las Sagradas Escrituras queremos estudiar en esta tarde y saber que el arrepentimiento únicamente proviene de lo alto. Vamos a leer el capítulo 7 del libro de Segunda de Corintios y luego vamos a Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10, dice lo siguiente. Notemos cómo el apóstol menciona lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Notemos
como lo presenta el apóstol Pablo, que el arrepentimiento únicamente viene de Dios. Porque si el arrepentimiento lo produciéramos nosotros, entonces ¿de qué serviría que Dios venga a través de su Hijo Jesucristo a la tierra y nos dé esos dones, o regale ese don maravilloso que es la salvación? Recuerden, queridos hermanos, que cuando el hombre cayó, automáticamente se convirtió en un transgresor de la ley. El hombre se quedó vacío, con la misma situación que ya enfrentaba para esa época. El hombre se quedó desnudo. Y no solo desnudo físicamente, sino también del alma. Por eso el capítulo 3 del verso 23 del libro de Romanos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Al ser destituidos de la gloria de Dios, ellos se quedaron completamente vacíos, desnudos, completamente en oscuridad, y lo único que se esperaba de ellos eran las obras de la carne. A lo que representa el capítulo 5 del libro de Gálatas, el verso 19 al 21, encontramos: manifiestas son las obras de la carne, y todo lo malo que puede tener el hombre. Es así como nosotros no tenemos nada de bueno. En nosotros no podemos encontrar lo que en algún momento uno puede decir que es bueno, que tiene algo de poder rescatar, porque el hombre está caído. De acuerdo al libro de Isaías, el capítulo 1, verso 5, verso 6, el hombre está enfermo desde la cabeza hasta la punta de los pies, todo está mal. Y cuando nosotros leemos el capítulo 3 del libro de Romanos, del 10 hacia adelante, hasta el verso 15, encontramos que el hombre está completamente con sus pies presurosos a hacer el mal. Y dice que no hay justo ni aún uno. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta tarde es: ¿qué debemos hacer? La respuesta lo tiene Pedro cuando está predicando en el día del Pentecostés. El capítulo 2 del libro de Hechos y el verso 37 tiene la respuesta. Una respuesta maravillosa a lo que representa para esta época el plan de salvación. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos?, se preguntaron ellos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro enfatiza la palabra arrepentimiento. Y ese arrepentimiento viene únicamente por el poder de Dios. Recuerden que el Espíritu Santo se había derramado en esa época en el Pentecostés, y se estaba dando una situación maravillosa donde la gente estaba reunida, habían venido para la fiesta y habían venido de diferentes lugares. Si ustedes pueden notar, el verso del capítulo 2 del libro de Hechos, el verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y noten ustedes, moraban entonces en Jerusalén judíos varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando en ese lugar estaban reunidos, el poder del Espíritu Santo había venido para hacer su obra maravillosa. Cuando nosotros leemos el capítulo 16 del libro de Juan, vamos a encontrar una tremenda declaración por el apóstol. En el capítulo 16 del libro de Juan, vamos a encontrar el trabajo del Espíritu Santo. El trabajo del Espíritu Santo para que el hombre pueda llegar a convertirse. Dice el verso 7 hasta el verso 8. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré, dice el Señor Jesucristo.
Y cuando Él venga, noten la expresión, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es nuestra teología aprendida en la universidad, en alguna escuela. Es el poder del Espíritu Santo quien convence y le da arrepentimiento al hombre para que proceda a caminar en Cristo Jesús. No es el hombre quien convence. Querido amigo, hermano, tú que estás escuchando en esta tarde, posiblemente puedas pensar que tú tienes el poder del convencimiento. Pero déjame recordarte que hay un poder de lo alto que viene a la tierra cuando nosotros estamos dispuestos a recibirlo. Y ese poder de lo alto convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Una tremenda declaración por parte del apóstol. El verdadero arrepentimiento se denota en la persona en una tristeza del corazón. Podemos notar lo que dice David cuando menciona en su terrible momento de pecado, y cuando el profeta Natán viene y lo confronta con esta terrible declaración, diciéndole: eres tú quien ha pecado. Y el que dice en el Salmo 51, 17. Vamos a leer el Salmo 51, 17, y vamos a encontrar esta tremenda declaración de parte de David que nos da a conocer de un verdadero arrepentimiento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Noten lo que dice el salmista, que el corazón quebrantado, el espíritu quebrantado, el corazón contrito, humillado, Dios no va a despreciar. Eso sucede cuando uno llega a arrepentirse. El verdadero arrepentimiento, querido hermano y amigo, no es que yo simplemente sienta por un momento las cosas malas que he hecho. El verdadero arrepentimiento llevará al hombre a tener un corazón contrito, humillado, completamente quebrantado. En otras palabras, el corazón del hombre estará quebrado en pedazos. ¿Y por qué estará quebrado en pedazos? Porque a través del Espíritu Santo que ha sido revelado en él, verá su condición. Una condición completamente deplorable. Una condición que él mismo no quisiera ver, porque su situación frente a Dios está terriblemente en decadencia. Por eso Isaías, en el capítulo 59, y el verso 2 dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si el hombre se pudiera ver a sí mismo, entonces la pregunta es: ¿para qué necesita un Salvador? Pero el hombre no puede ver su condición pecaminosa. El hombre no puede verse a sí mismo. Necesita que Dios le presente su ley para que a través de la ley él pueda ver sus pecados. Por eso cuando el Espíritu Santo viene, convence al mundo, pero únicamente si entregan su corazón a Él. Entonces, querido hermano y amigo, tú que estás escuchando este mensaje, he escuchado a mucha gente decir: estoy arrepentido o ya me voy a arrepentir. La pregunta es: ¿puedes tú arrepentirte por ti solo? O la pregunta sería: ¿conoce lo que significa el verdadero arrepentimiento? Y la respuesta únicamente, queridos hermanos, lo da la Biblia. Miren lo que dice el capítulo 59 del libro de Isaías, el verso 10, esta es la respuesta. 9 y 10 vamos a leerlo para encontrar que tú y yo no podemos producir arrepentimiento. Que tú y yo únicamente necesitamos la gracia, la gracia inmerecida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no la merecemos nosotros. Pero es un regalo inmerecido.
que vendrá a través de nuestro Salvador. Dice el verso 9, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Si solamente la gente, si solamente el joven, el adulto, el anciano viera las Sagradas Escrituras, dejaría de exaltar su nombre, dejaría de alabar su nombre y miraría en las Sagradas Escrituras cómo se procede a tener un verdadero arrepentimiento. El verso 10 del capítulo 59 dice, palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Pero has escuchado decir a los hombres que ellos se han arrepentido de sus pecados y que de alguna manera ellos están haciendo la voluntad de Dios. Y muchos de ellos, sinceramente, queridos hermanos, no conocen lo que significa arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no lo produce el hombre. El arrepentimiento lo produce Dios a través de su Espíritu Santo. Tú y yo deberíamos pedir arrepentimiento. Si no estamos arrepentidos de nuestros pecados, deberíamos pedir arrepentimiento en esta etapa en la que estamos viviendo. No vaya a ser que de nosotros sea quitada esa luz. Hay una amonestación a la iglesia en esta época, cuando el Señor a través de su profeta le dice, vamos a buscar el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Una tremenda declaración. Una tremenda declaración que nos hace pensar y nos puede llevar a la reflexión. Verso 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, la declaración del testigo fiel a la iglesia de la Odisea es completamente directa. Tú dices que eres rico, tú dices que has ganado victorias, pero las victorias ¿a través de qué lo has ganado? ¿A través de tu conocimiento intelectual? ¿A través de tu habilidad humana? ¿O a través de un falso espíritu que te está moviendo y que te está haciendo creer que es lo correcto delante de los ojos del Señor? La amonestación es directa y se refiere a todos aquellos que son tibios, a todos aquellos que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Hermanos queridos, no seamos hipócritas. No podemos ser hipócritas. Amamos las cosas del mundo muchas veces y decimos que estamos arrepentidos. ¿En qué forma estamos arrepentidos? Miren lo que dice Primera de Juan, el capítulo 2 y el verso 15 y el verso 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando llega a jugar el equipo de tu país, principalmente de mi país, el Perú, cuando la selección peruana va a jugar, ¿cuántos cristianos creen que están viendo el fútbol? Sentados allí, comiendo sus palomitas de maíz, tomando de repente un café o algo. ¿Cómo lo llamaríamos a esto? ¿Idolatría? ¿No es idolatría cuando nosotros estamos admirando a uno y menospreciando a otro? ¿Te imaginas a Jesucristo sentado, puesto el polo de Perú, el Ecuador, de Paraguay quizás? ¿Tú crees que Él tiene favoritismo solo a uno? ¿Acaso no dice porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo? No dice para un país, dice para el mundo, queridos hermanos.
¿No es idolatría? ¿A esto lo llamamos arrepentimiento? ¿Estamos arrepentidos del pecado? ¿No nos lleva al pecado ser idólatras? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos queridos, ¿cuánto amamos al mundo? Estamos en la moda. Escuchamos la música que agrada a los oídos de Satanás, pero no escuchamos la música que agrada a Dios. Nos vestimos como el mundo, comemos como el mundo, hablamos como el mundo y decimos que estamos arrepentidos. ¿En dónde está ese arrepentimiento sincero? ¿Es que acaso creemos que es el verdadero arrepentimiento? Dice el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. No podemos ser hipócritas. Quiero que me disculpen en la expresión de la palabra, pero no podemos ser hipócritas. No podemos fingir estar en la iglesia del Señor cuando no amamos las cosas del mundo. Cuando creemos que el mundo es agradable. Cuando creemos que esto da para más y no estamos preparándonos para la segunda venida de Cristo. Tú que me estás escuchando en esta tarde, ¿te has puesto a pensar cuánto tiempo va a faltar para que Cristo aparezca en las nubes de los cielos? Y yo sé que tú dirás, falta muchísimo. Quizás 1000 años. Y aun cuando faltara 1000 años, el Señor preparó un pueblo. Y ya desde su época, hace 2000 años atrás, los discípulos se prepararon. Por eso Pablo escribió la carta a los tesalonicenses cuando les dice, en la segunda venida, ¿cómo será? En un abrir y cerrar de ojos. Querido hermano y amigo, tú que estás escuchando en esta tarde, posiblemente estemos engañados. Mira lo que dice el libro de Mateo, el capítulo 27. Vamos a leer el verso 3. Yo quiero que tomes nota. Yo quiero que escuches. Yo quiero que pongas atención y medites, que esto va a ser muy interesante para tu vida espiritual. Yo no estoy en contra de nadie de los que puedan estar escuchando en este momento. Nosotros como predicadores, nosotros como siervos, mensajeros del Señor, queremos amonestar al mundo que Cristo está a punto de venir. Pero no podemos engañarnos que nosotros nos hemos arrepentido de la vieja vida, porque seguimos siendo lo mismo. Seguimos actuando como el mundo, y no hay un cambio en lo que se refiere a su palabra. Decimos que somos cristianos, pero déjenme decirles que ni aún así conocemos las Sagradas Escrituras. Y estamos apoyados únicamente del internet, estamos apoyados únicamente de muchas cosas, pero no estamos en esa situación de querer aprender, de poner las palabras en nuestra mente, de poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice el verso 3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y cuando tú lees en la versión 60, y si no conoces la Sagrada Escritura, vas a decir, Dios se equivocó en esta ocasión. Y la pregunta es, ¿por qué se equivocó Dios en esta ocasión? Dice la Escritura que Judas se arrepintió. Y la respuesta es, Judas se arrepintió entre comillas. Entre comillas, porque Judas no se arrepintió sinceramente. Su arrepentimiento fue falso. Él devolvió las monedas porque creyó en el juicio venidero. Tuvo miedo de ser atrapado por esa justicia. Tuvo miedo de ser atrapado por esos juicios.
y no es que se arrepintió. Yo te pregunto en esta tarde, ¿estamos actuando como Judas? ¿Nos hemos dejado guiar por un sentimiento falso que nos lleva al arrepentimiento? Todo es una excitación. Se procede muchas veces por emoción. Cuando se escucha un mensaje bonito, un mensaje sentimental que presentan hoy en día los predicadores, como se les conoce para esta época, esos predicadores de la prosperidad, los que te predican cosas agradables y lo que a ti te agrada. Porque a quién no le gusta escuchar mensajes que agraden al oído. Cuando te dicen, vas a ser el mejor, tú vas a ser el mejor empresario, tú vas a ser el mejor médico. ¿A quién no le gusta? ¿Y por qué nos gusta? Porque en nosotros vive el yo. Porque en nosotros está esa palabra orgullo, que fue cambiado cuando el amor de Dios fue quitado de la mente del ser humano. Hermano y amigo, es necesario comprender el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no es una excitación emocional. El verdadero arrepentimiento produce tristeza. Lo dice la palabra. Vamos a notar lo que dice el capítulo 22 del libro de Lucas. Una tremenda declaración por el apóstol, refiriéndose al apóstol Pedro. Ustedes saben que el apóstol Pedro negó 3 veces al maestro. En su terrible momento de prueba, lo negó. Y miren, después de haberlo negado, el Espíritu de Dios había trabajado mucho en Pedro. Pero muchas veces se necesita un golpe para poder creer y dar paso al Espíritu del Señor. Dice el verso 62 del capítulo 22 de Lucas. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Qué interesante declaración. Pedro, después de haberlo negado, no pudo ocultar más esa tristeza, el llanto que se le venía en medio de su corazón al saber que lo había negado a su maestro. Esa tierna mirada de nuestro Señor Jesucristo nos dice, no seas hipócrita, arrepiéntete y haz las buenas obras en Cristo Jesús. Y Pedro, cuando se dio cuenta, empezó a llorar amargamente. Es el verdadero arrepentimiento. Cuando te arrepientes sinceramente del corazón y lloras por lo malo que te has portado con el Señor. No lloras por lo malo de repente que hayas perdido a tus amigos, porque eso va a pasar. Pero tu arrepentimiento debe ser que sientes tristeza porque has fallado la ley de Dios. Que sientas tristeza porque no estás guardando el 4º mandamiento como debería ser. Que sientas tristeza porque estás tomando a un objeto como un ídolo. Estás tomándolo a un hombre como a un ídolo y no a Dios. Que sientas tristeza porque cada vez que quieres decir la verdad, mientes. Y la palabra de Dios en el 9º mandamiento dice que no deberíamos tener esa situación de mentira. El 9º mandamiento también se refiere a la mentira. Querido hermano y amigo, en esta tarde necesitamos comprender qué debemos hacer. El Señor ya les dijo a través del apóstol Pedro qué deberíamos hacer y cuál sería el verdadero arrepentimiento. Yo tengo en mis manos un libro muy interesante. Yo sé que a muchos no les va a agradar escuchar al espíritu de profecía. Muchos dijeron, pero ¿por qué necesitamos esos libros? Solamente están las Sagradas Escrituras y listo. Muy bien. Si no necesita de estos libros, entiende las Sagradas Escrituras como debe ser y predica como debe ser, que eso va a ser lo más interesante en tu vida. Fe y Obras 37 y 38. El arrepentimiento, tanto como el perdón,
es el don de Dios por medio de Cristo. Qué interesante declaración. Lo dice la Biblia y lo dice el Espíritu de profecía. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. La salvación es únicamente por gracia y por fe, y no por obras para que nadie se gloríe. La salvación o el arrepentimiento es un don, es un regalo que viene de parte de Dios. Mediante la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos nuestra necesidad de perdón. ¿Es que acaso la palabra de Dios no nos dice así? ¿Es que acaso el espíritu de profecía no tiene una conexión con la palabra de Dios? Y sigue diciendo, solo los contritos son perdonados. ¡Qué tremenda declaración! Solo los contritos, los que estén quebrantados con un corazón sincero, humillado, van a ser perdonados. No aquellos egoístas, orgullosos, que se creen porque han tenido un estudio de nivel académico, ya son superiores que los otros. Completamente equivocados. No estoy en contra de aquellos que han estudiado nivel académico, pero sí estoy en contra de esa soberbia y orgullo que tienen. Porque nadie es mejor que ha tenido un título y ha alcanzado éxito en esta tierra, es mejor que su hermano. El apóstol tiene una tremenda declaración. Lo vamos a leer más adelante. Él conoce todas nuestras debilidades y flaquezas y nos ayudará. Hermanos queridos, solo los contritos serán perdonados. Solo aquellos que como David sientan ese temor a Dios y se arrepientan. Entonces, los siervos que un día se levanten para predicar el último mensaje, el mensaje del tercer ángel, serán luces en el mundo. El camino a Cristo, en la página 21 o el capítulo 3 dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. ¿Cómo puedo decir que estoy arrepentido cuando estoy practicando las mismas cosas? ¿Cómo puedo decir que estoy arrepentido cuando estoy vistiendo la misma ropa que el mundo? ¿Cómo puedo decir que estoy arrepentido cuando estoy comiendo la misma, disculpen la expresión de la palabra, la misma basura que come el mundo? Porque todo lo que el mundo consume no es agradable para la mente. Por eso tenemos una mente embotada, que no tenemos el conocimiento esencial. Dice, hermanos queridos, no renunciaremos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. ¿Cómo podemos decir que estamos arrepentidos si aún estamos actuando como ellos, queriendo títulos? Y todavía decimos, es que la voluntad de Dios que tengamos títulos en esta tierra. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo alcanzó un nivel académico para poder ser recompensado por el Padre? ¿Acaso Él les mandó a las universidades griegas a sus discípulos para que puedan alcanzar? Él nunca hizo eso. Por eso Él mismo dijo en su palabra, las zorras tienen guarida, las aves tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Debemos ser imitadores de Él. Eso no significa que andemos en harapos. Entonces, eso no significa que andemos como mendigos, pero sí significa en el corazón el verdadero arrepentimiento. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento. Lo dice una profeta, inspirada por Dios. Hay muchos que no entienden la naturaleza verdadera del arrepentimiento, pero también lo dice la Biblia. En muchos pasajes de la Escritura hay muchos que no entienden. Hay muchos que no conocen. Hay muchos que están ciegos y se hacen llamar cristianos. Y se hacen llamar ministros y se hacen llamar pastores. Qué terrible engaño. Cuando venga el Señor, tomará cuenta de eso. Y muchos de ellos aullarán por haberse metido a donde no lo llamaron.
Gran número de personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente. ¿Crees que porque te pones ropa nueva, entre comillas cristiana, te has arrepentido? ¿Crees que porque tienes oratoria y puedes hablar a un público selecto, te has arrepentido? Gran número de personas se entristecen por haber pecado. Aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimientos. El caso de Judas. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico, en el sentido de la palabra de Dios. No es un verdadero arrepentimiento. Es un engaño que Satanás te ha puesto en tu mente, en la idea de que te has arrepentido, pero lamentablemente no es arrepentimiento. Porque el verdadero arrepentimiento es odiar el pecado. Dejar este mundo y vivir en tu esfera, en el mundo celestial, en una parte espiritual de tu vida. Yo quisiera concluir en esta tarde. Sé que hay mucho de que podemos hablar del arrepentimiento, pero quiero concluir con esta parábola muy interesante en el capítulo 18 del libro de Lucas, del 9 al 14 vamos a leer. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Yo ya soy diferente que ellos. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Acaso el salmista no dice un corazón contrito y humillado? No nos engañemos, tú que estás escuchando en esta tarde. Si tú eres ese personaje que crees que te has arrepentido, autoanalízate en tu vida espiritual. No estoy dirigiéndome a alguien personalmente. Me estoy dirigiendo a todos los que van a escuchar este mensaje. Este mensaje va a llegar a todas partes del mundo. No sé si tú eres esa persona que crees que te has arrepentido. Pero solo para que te fijes, si tú tienes un apego enorme al mundo, si tú tienes un apego enorme a la carne, no te engañes que te has arrepentido. Es un falso arrepentimiento como lo tuvo Judas. Y cuando veas esa condición de tu vida, arrepiéntete de verdad. Pide ayuda celestial. Pide ayuda al Padre y te lo enviará a través de su Hijo en la presencia de su Espíritu Santo. Que en esta tarde el Señor pueda bendecirte. En la parábola encontramos 2 personajes, el publicano y el fariseo. El publicano, un hombre pagano, un hombre que no conoce de ley, pero que es más sabio y conoce y entiende el plan de salvación. El fariseo que conoce, con todo el estudio que ha tenido, sinceramente no conoce nada. Es un miserable, pobre, ciego y desnudo, porque cree que por sus obras se va a salvar. Tipo católico romano, que cree que por hacer obras se va a salvar. Que cree que porque traído al bautismo 5, 6, se va a salvar.
no nos engañemos a nosotros mismos. Necesitamos el verdadero arrepentimiento que produce tristeza. Pidamos a Dios. Él dice, todo lo que quieran pidan. Si nosotros pedimos arrepentimiento, Él no dudará en dárnoslos. Y cuando lo recibamos, seamos agradecidos a Él. No seamos como esos 10 leprosos. 9 de ellos se fueron sin agradecer. Mal agradecidos. Después de ver que el Señor hizo milagros en ellos, ellos se fueron dejando. Pero nada más uno de ellos regresó. Y ese hombre era un gentil. Ese hombre no era del pueblo. Hay muchos que están en oscuridad. En esta tarde, un abrazo a la distancia. Quisiéramos que tú abraces este mensaje. El mensaje de la verdad presente. Conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Porque muchos de nosotros estamos siendo esclavos de Satanás. Nos encontraremos en un próximo estudio. Bendiciones, un abrazo a la distancia. Que el Señor pueda bendecirte.